vía Facebook toda esta parte curricular que él tiene respecto a la gerontología. Él es psicogerontólogo mexicano, jefe de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital General de Naucalpan, Maximiliano Ruiz Castañeda, y es licenciado en psicología por nuestra alma mater, Universidad del Tepeyac. Claro. Además de que ha ganado bastantes reconocimientos respecto a su labor. Y bueno, bienvenido, José. Y bueno, yo quiero que nos empieces a platicar un poquito ya en materia sobre este gran tema que son los cuidados paliativos, este trato digno, con ética que se le tiene que dar a las personas de la tercera edad, ¿verdad? Y entonces, para empezar, pues me gustaría que nos dijeras, para todos los que nos escuchan, pues, ¿qué es la etapa de la vejez? ¿De qué consta esta etapa o qué es? Para que la gente que nos escucha, pues, tome en cuenta que es una de las etapas de desarrollo en donde pues también hay que llevar un equilibrio biopsicosocial, ¿verdad? Así. Entonces, pues adelante, José. Bien, bueno, pues buenas tardes. Efectivamente, yo estoy como responsable de un programa de cuidados paliativos en el Hospital General de Naucalpan, doctor Maximiliano Ruiz Castañeda. Y sí, efectivamente, los cuidados paliativos pueden ser aplicados a los adultos mayores, sin embargo, no son exclusivos de ellos. Va destinado más bien a pacientes con una enfermedad terminal que puede presentarse en cualquier momento de la vida. ¿No? Nos ha tocado pacientes de días, 15 años, 40, 80, 100. Entonces, no se limita nada más al trabajo con adultos mayores. Y bueno, propiamente hablando de qué es la vejez, pues bueno, finalmente es una etapa del ciclo de la vida que esta comprende, según el país donde estemos hablando, puede empezar a los 60, cuando es un país en vías de desarrollo como México, o empezar a los 65 en países desarrollados como pueden ser las naciones europeas, ¿no? Se va caracterizado principalmente por la influencia que el estilo de vida tenga. Pues bueno, es el reflejo de las etapas anteriores. Digamos que es la suma de experiencias, de patrones de conducta, de hábitos, etcétera. Es ahí donde se manifiestan de manera muy importante. Y estamos hablando que hay una característica diferencial. Es decir, mientras que todos los niños a cierta edad tienen que mantener ciertos patrones o desarrollos, los personas viejas, adultos mayores, gerontes, de la tercera edad, sí. Todos ellos son más diferentes porque son el resultado de su historia de vida. Ok, muy bien. Y fíjate que estaba viendo justamente por la OMS las estadísticas referentes a pues la población de personas longevas. Entonces dice aquí que del 2015 al 2050 el porcentaje de habitantes de adultos mayores de 60 años casi se duplicará del 12% al 22%, José. Entonces lo que tú nos vienes a hablar el día de hoy es la importancia de estos cuidados paliativos, porque son aquellos que nos permiten como cuidar la salud de la persona de la tercera edad, como dar una educación o psicoeducación en donde también se preocupe por su salud para que no se desencadenen totalmente enfermedades crónico-degenerativas. Y bien, los cuidados paliativos, pues cuando ya está esta enfermedad crónica, claro, pues entonces llevarlo a la práctica, ¿no? Con las personas de la tercera edad, porque también dicen que en el 2050 el 80% de las personas mayores vivirán en países de ingresos bajos y medianos, ¿no? Entonces, cada vez vamos siendo más un país con una población de personas de la tercera edad en demasía, ¿no? Entonces, pues esto que dices es muy importante. ¿Y por qué son importantes los cuidados paliativos, José? Ok. Pensemos o partamos de la premisa básica de que finalmente todos vamos a morir, ¿no? Después de una vida plena de 80 años, no sabemos si de forma más súbita o prematura, a los 30 por alguna enfermedad. La cuestión es dignificar la atención al final. Nosotros estamos rompiendo el paradigma que seguramente hemos escuchado con algún familiar o con algún paciente, donde les dicen que ya no hay nada más que hacer. Nosotros estamos completamente en contra de ese pensamiento. Nosotros creemos que siempre es posible procurar el control sintomático, el trato digno y que la persona se sienta desarrollada, tratado como tal, como una persona, no como un órgano enfermo, no como un número de cama o como una enfermedad en concreto. Es una persona que cursa con una enfermedad terminal en algún momento de su ciclo de vida.
Y entonces la labor que tú desempeñas en esta institución, José, ¿cuál es específicamente? Tal cual, yo estoy como responsable del programa de cuidados paliativos, donde coordino con un grupo transdisciplinario de médicos, enfermeras, psicólogos. Tenemos el apoyo de nutrición y de trabajo social. En mayor o menor medida intervenimos cada especialista según las necesidades. Puede ser que el principal síntoma sea dolor. Entonces sería una situación muy enfocada a medicina. Si hablamos de un paciente geriátrico con inmovilidad, pues hay que procurar mucho el cuidado de la piel, las movilizaciones, los cuidados en casa, ¿no? Sí, darle mucho peso al área de enfermería. Y sobre todo, bueno, también el apoyo tanatológico, que es parte del trabajo de los psicólogos. Entonces, cada especialidad se desempeña según el caso concreto. ¿Tú por qué crees que es importante que, bueno, justamente el psicólogo pues haga más profundamente su participación en este trabajo multidisciplinario en donde justamente lo que decías ahorita, pues se trata de los cuidados paliativos, pero se trata también de la tanatología, ¿no? Y de calidad de vida, o aprender también a que cuando llegue ese desenlace, el bien morir, pues también que sea ese trato digno, como bien has comentado, ¿no? Entonces, ¿por qué crees que es tan importante nuestra labor como psicólogos en este ámbito gerontológico? La verdad es que ha sido una cuestión de ir abriendo brecha poco a poco, ¿no? Y tú eres el primerito, bueno, de los psicólogos que conozco, la verdad es que tú eres uno de los pioneros desde mi punto de vista. Tengo un par ahí de colegas también que son, pero somos pocos. No, la cuestión, yo creo que es bien importante el paradigma de transdisciplina. Cuando distintas especialidades colaboran, podemos ver cosas distintas, ¿no? Mientras que el médico internista pueda abocarse a una cuestión sintomática, es necesario que el paciente se apegue al tratamiento, identificar que entienda las indicaciones, procurar el cuidado del cuidador primario. Entonces, es una atención integral, ¿no? Cada quien hacemos lo que nos toca y el resultado es mejor calidad de vida del paciente y mejor apego al tratamiento. A mí me gustaría, José, que para quien nos está escuchando y mirando, que también nos comentes tu experiencia desde tu quehacer profesional respecto a tú por qué elegiste esta población. Porque mira, yo recuerdo que cuando yo estudié justo mi licenciatura, yo veía que todo mundo, sus proyectos de investigación científica, sus tesis y demás, eran enfocadas a cualquier tipo de población, pero nadie lo dedicaba como a la tercera edad, ¿no? En mi caso sí fue así, la dediqué a la tercera edad, y entonces para mí fue maravilloso porque se nos olvida que todos vamos hacia esas etapas, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿por qué te interesó a ti incursionar en esta población? Muy bien. Todo parte de la experiencia del servicio social. Pude estar cerca de adultos mayores con trastornos depresivos. Desafortunadamente, en más de una ocasión escuché el comentario de es que así son los adultos mayores. Eso me causó inquietud, malestar, qué sé yo, y quise profundizar más en el tema, ¿no? Realmente, si seguimos asociando estereotipos negativos con la vejez, pues nunca vamos a pensar que puede ser una etapa disfrutable, ¿no? Así es. Entonces, depresión no es igual a vejez, ni tampoco aislamiento, etcétera. Creo que es una etapa que puede ser muy productiva, pero las verdaderas limitantes son de índole social y familiar. Ok. ¿Y cuáles serían estas las más comunes? Estas que me comentas sociales, ¿cuáles son, José? Pues bueno, de entrada la cuestión de la jubilación, muchas veces no se ha pensado en un proyecto de vida más adelante, ¿no? Tristemente nos dedicamos a trabajar 12, 14 horas al día y descuidamos redes sociales, en este caso la familia, los amigos, los vecinos, a la par de que, bueno, no estoy planeando qué voy a hacer los próximos años. Si pensamos que la esperanza de vida promedio está por los 76 años, ¿qué pasará si soy 15 o 16 años inactivo? Por supuesto se van agregando distintas patologías, depresión, deterioro cognitivo, etcétera. Entonces, además de que ahora, bueno, no sé, según lo que tú sabes como experto, pero, por ejemplo, ya no hay como tantos asilos y los que hay, pues no están como muy patrocinados o no están como en las mejores condiciones, ¿no? ¿Qué sabes tú al respecto de esto? Bueno, ya actualmente en gerontología evitamos el término asilo. Asilo es algo que se le da a una persona precisamente que está en situación de calle o de vulnerabilidad.
Okay. Asilo político, asilo a personas en situación de calle. Okay. Nosotros ya hablamos de distintos modelos de atención gerontogeriátrica, que puede ser, en este caso, el cuidado en domicilio por personal gericultista, por ejemplo. Muy bien. Existen los centros de día donde los adultos mayores acuden en el horario matutino y hacen actividades físicas, recreativas, sociales, y en la tarde regresan a casa. Duermen en casa siempre. Okay. Hay residencias de larga estancia también, Ajá. que son pues, precisamente lo que se asocia con asilo, pero con el objetivo de que tenga un programa de actividades. Okay, o sea, sí. no es un lugar de hacinamiento o de aislamiento. O sea, justamente al contrario, busca la integración. Ok, y ¿tú cómo crees que podemos también decirle a quien nos escucha justamente que pues aporte a sus familiares? Porque bueno, vemos que justamente lo que dijiste hace un momento, la tercera edad es una etapa en donde se nos olvidan muchas cosas. Yo recuerdo que pues en las escuelas la educación o la formación que también nos daban era como de todo, niñez, infancia, niñez, adolescencia, adulta, y llegabas a que te explicaran la tercera edad y te decían tercera edad, muerte. Claro. Y entonces ya no te decían más nada, pero tú te quedabas así, pero ahí ¿qué pasa? O sea, ya nada más llegas a la tercera edad y muerte, ¿o de qué se trata, no? Y entonces fue cuando justo por eso me llamó la atención a mí investigar sobre esa edad, pero ahorita que tú lo dices, que es un contexto de muchas cosas, social, cultural, etcétera. Yo creo que la persona de la tercera edad tiene muchas cosas por hacer, ¿no? Actividades recreativas, si ya se jubiló, de alguna manera hay quien se dedica también a viajar, a divertirse, ¿no? Alguna manualidad, alguna cuestión recreativa. Entonces hay como mucho por hacer, ¿no? Pero fíjate que ya no se habla como de, por ejemplo, de la pareja, ¿no? Quien todavía tiene pareja o quien enviuda, cómo maneja esos duelos, ¿no? O la sexualidad, pues ni se diga, claro. Ya ni siquiera se toca, ¿no? Ese tema está como cancelado ya porque se da por ende que ya no existe. Entonces son muchas cosas, muchos factores, pero de lo que tú recomiendas como experto para aquellas personas que nos miran, que tienen abuelitos, la misma gente de la tercera edad que nos está viendo, ¿qué tips, qué mejoras les puedes decir que implementen como para que justamente prevengan algunas enfermedades? O de alguna manera, quien ya tiene pacientes que tiene que tener un cuidado más específico como estos paliativos, pues ¿qué puede hacer o hacia también qué instituciones acudir, verdad? Ok. Digo, la recomendación es bastante amplia. Yo creo que lo primero que tendría que decir es no infantilicemos a nuestros adultos mayores. No sé en qué momento pensamos que anularlos es protegerlos. Muchas veces, en muchas ocasiones, tienen la capacidad cognitiva de tomar sus decisiones. Dejémoslos que tomen esta parte de actividades que ellos desean. Si nosotros aprovechamos la experiencia que ellos tienen, realmente podemos continuar esta parte de desarrollo personal, humano, empresarial, etcétera. Okay. Entonces, no dejan de ser un recurso humano con muchísima experiencia, ¿no? También, ¿qué les puedo recomendar? No tengamos miedo a hablar de estos temas. El problema parece que le damos la vuelta a hablar o de la vejez o de la muerte, pensando que falta tanto que prefiero evitarlo. Ese es uno de los problemas. Estamos perdiendo la oportunidad de planear, la oportunidad de tomar decisiones de manera anticipada. Ajá. Eso es una cuestión fundamental, que podamos de alguna manera ir planeando lo que se requiere o lo que nosotros buscamos, ¿no? Insisto, pues no es un hecho que todos vamos a fallecer en algún momento, pero ¿en qué momento yo estoy dándome la oportunidad de tomar las decisiones que considero más convenientes, ¿no? ¿Qué quiero hacer con mi dinero, con mis propiedades? ¿De quién me quiero despedir? ¿Con quién quiero estar cerca en ese momento? ¿No? Y fíjate que otro tema muy importante es, por ejemplo, cuando la gente habla de un testamento o cuando habla de cuando se acerca hacia la muerte, que no indica cómo quiere que se lleve a cabo el proceso de su muerte, ¿no? De repente tú sabes que hoy en día cuántas familias no pasan por problemas de que hay un testamento intestado, claro. Y muchas problemáticas de herencias, ¿no? Entonces no estamos preparados porque la misma cultura como que también no nos educó para esa parte, ¿no? Y como dices, lo inhibe. Entonces eso que dices es muy importante, pero también me llama mucho la atención lo que mencionabas de que lo primero que a veces hacemos
es como queremos tratarlos sí como niños chiquitos, ¿no? Como que ya tiene capacidades limitadas, entonces no entiende, no esto, y entonces nosotros mismos somos quien los limitamos, porque realmente ellos no tienen, o sea, sí tienen limitaciones físicas, pero de alguna manera con las que cuentan, creo que las llevan bastante bien.